Eso está siempre en el capítulo, ya les digo qué capítulo es, ya se me olvidó. Capítulo 22 y está justo después de lo de la ley de Snell. Entonces vamos a... Ups, sí, está justo después de lo de la ley de Snell. Entonces vamos a ver, aquí está lo de la ley de Snell, todo eso está muy bien. Les repito una vez más que tienen que leerse todas estas secciones llamadas a fondo, porque me dijeron los otros profesores que a veces salen preguntas teóricas relacionadas con esas secciones. Entonces, por favor, léanselas. Léanselas, léanselas, porque ellos me aconsejaron mucho eso. Eso de dispersión, pues no, no lo de dispersión no, pero lo de la reflexión interna total y fibras ópticas sí, eso sí, está justo después de lo de la ley de Snell. De hecho, que es un tema relacionado con la ley de Snell. Entonces no cuesta nada entender a qué nos vamos a referir, pero sí es importante por lo menos realizar problemas para estar preparados para el examen, pues. Ya vi que eso sí viene en el examen y pues hay que practicarlo. Ah, un detalle antes. Los muchachos, jóvenes ilustres, a ver cómo les fue en la prueba. No, 210. Calificaciones. Actividad 2. Prueba de sonido y óptica. Ah, les fue muy bien, ¿eh? Hay un par de personas que se quedaron en 40, hay un par de personas que se quedaron en 50, una persona en 65, una persona en 85, 6 personas en 90 y 95 y 12 entre 95 y 100. Aquí se ve la campana, está súper, súper movida a la derecha en el 100. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No era fácil llegar a este 100, no, no era una prueba tan sencilla, pero sí es una prueba muy, muy buena. Entonces les felicito porque sí sé que se le están poniendo. Todas estas calificaciones están muy bien. Entonces tenemos mucha confianza para este examen próximo que viene y por eso, entonces, con más ímpetu, hay que aprender esto que viene ahorita, que es algo bien sencillo y para que saquen sus puntos en el examen. Van muy bien. Entonces, volviendo al tema. Cuando nosotros tenemos un haz de luz que viaja entre dos medios, digamos este rayo rojo está viajando entre dos medios, este de aquí le vamos a llamar medio uno y este de acá sería el medio 2. El medio uno lo vamos a caracterizar con un índice de refracción N1 y el medio 2 lo vamos a caracterizar con un índice de refracción N2. O sea, este medio uno es ópticamente más grueso y el medio 2 es pues, un ópticamente más delgado. Es decir, N1 es mayor que N2. Eso es importantísimo en este caso. Ejemplos de medio uno y medio 2 donde ocurre esto, pues como que aquí el medio uno sea agua, aire, vidrio, agua, no sé, vidrio o alguna otra cosa, aire. Esos son los ejemplos. Luego, respecto de la normal, nosotros sabemos que hay un ángulo incidente, ¿verdad? Un ángulo de incidencia. Ese ángulo de incidencia, como ya lo he repetido unas 10 veces, se mide respecto de la normal. Y entonces, en estas condiciones, como N1 es mayor, entonces el ángulo
refractado va a ser más grande o más pequeño que el ángulo incidente, medido desde la normal. Zaira Linet, que va a todas las secciones, ¿más grande o más pequeño el ángulo? Más grande. Más grande. Entonces, algo así, ¿verdad? Muy bien. Entonces, este va a ser el ángulo reflejado. Imagínense que ustedes tienen estas condiciones y tal, y tienen este ángulo acá y este acá, y etcétera. Pero imagínense que ustedes, a ver, voy a ver si lo puedo copiar todo para que sea más fácil. Imagínense que ustedes tienen lo mismo, pero ahora este ángulo de acá es más grande. O sea que, esta flecha que está aquí no es como la anterior, sino que es una flecha como esta que voy a dibujar. Así tiene un ángulo más grande que la anterior. Entonces el refractado, ¿verdad? El rayo refractado se va a separar cada vez más de la normal. Digamos algo así. ¿Estamos de acuerdo? Respecto del dibujo 1 al dibujo 2, aquí se ve que el ángulo inicial es este y este es el refractado. Pero acá, si el ángulo incidente es más grande, el ángulo refractado es cada vez más grande. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Muy bien. Entonces ahora vamos a poner una tercera situación en la que vamos a suponer nosotros estamos moviendo el ángulo incidente. Vamos a suponer que tenemos la posibilidad de cambiar el ángulo incidente justo hasta obtener que el ángulo del rayo refractado, lo voy a hacer así, para obtener justo que el ángulo del rayo refractado sea 90 grados, que sea justo sobre la superficie. Entonces aquí, en estas condiciones, este ángulo de acá, yo quiero llegar aquí que este ángulo refractado sea 90 grados. Entonces, justo en estas condiciones, cuando este rayo viaja aquí a través de la superficie, conseguimos nosotros un ángulo crítico. ¿Ok? Un ángulo crítico. Ese ángulo crítico, ¿cómo se ve? Veamos la ley de Snell. N1, seno del ángulo 1, igual a N2, seno del ángulo 2. Pero si el ángulo 2, el ángulo refractado, es 90 grados, ¿cuánto es el seno de 90 grados? 1. 1, ¿verdad? Seno de 90 es 1. Muy bien. Entonces, si eso es 1, yo puedo despejar para este ángulo 1 que está aquí. Entonces, aquí sería el seno del ángulo 1, pero no le voy a llamar 1, le voy a llamar crítico, porque es justo el ángulo crítico. Es igual al índice de refracción 2 entre el índice de refracción 1. Y este ángulo crítico es justo el ángulo al que el rayo incidente viaja por la superficie entre los dos medios ópticos. A esto le llamamos el ángulo crítico. ¿Ok? ¿Qué es lo que está aquí? La ecuación 22.6, donde el N1 es mayor que el medio óptico 2. ¿Ok? N2 entre N1, seno del ángulo crítico. Muy bien. Esa es la situación que estoy dibujando aquí, más o menos con estos dibujitos. ¿Verdad? Por ejemplo, tenemos entre agua y aire. Y tenemos un haz de luz, como se ve aquí en la imagen, aquí a la derecha. El haz de luz tiene un ángulo inicial y se refracta. Luego el siguiente haz de luz tiene un ángulo más grande inicialmente
y luego se refractan. Llega un punto, no se ve ahí en la imagen porque no es tan fácil, en el que el ángulo crítico, cuando es el ángulo crítico, tenemos que el rayo viaja a través de la superficie. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si el ángulo, qué pasa si el ángulo incidente 1 es mayor que el ángulo crítico? ¿Qué pasa si es mayor? Entonces lo que va a pasar es una situación como la que voy a describir ahorita, ¿verdad? En la que si el ángulo es mayor que el ángulo crítico, vamos a borrar esto. Entonces aquí, si el ángulo ya es más grande, sucede que el rayo de luz entonces se va a reflejar por dentro del medio. Entonces aquí vamos a ponerle a este un ángulo incidente 1 mayor que el ángulo crítico, que podemos conseguir de esta fórmula. Entonces aquí este también va a ser el ángulo 1. O sea que aquí todo el rayo de luz no va a tener la posibilidad de salir del medio, sino que se va a reflejar dentro del medio. A eso le llamamos reflexión interna total, que sería el caso como este último rayo de luz que se ve aquí en el libro de texto. Es un haz de luz que viaja por el medio a un ángulo mayor que el ángulo crítico. En el ángulo crítico, el rayo viaja por la interfaz. Ahí no hay reflexión interna total porque solo se ve este rayo y el siguiente va por la superficie. Cuando el ángulo crítico, o mejor dicho, cuando el ángulo incidente es un poquito mayor que el ángulo crítico, pero mayor, entonces ocurre el fenómeno de la reflexión interna total. Y esa reflexión interna total es un fenómeno óptico que ocurre que no, digamos, por así decirlo, no permite que el rayo de luz salga afuera en la superficie. Y esto es muy útil, sobre todo en las fibras ópticas, porque, digamos, si usted tiene un tubo o una fibra óptica, que es un medio que tiene una densidad alta, y usted hace incidir rayos, ¿verdad? Rayos de luz con ángulos arriba del ángulo crítico, entonces lo que sucede es que el rayo de luz va a ir viajando a través de la fibra, va a ir rebotando entre la superficie y va a viajar a través de la fibra. Sucede que eso es muy bueno, muy conveniente porque tiene muchísimas aplicaciones. Como sé que lo que interesa son las aplicaciones médicas, pues y lo que estamos enviando es luz. Nosotros a través de una fibra óptica podemos llegar a lugares o podemos ver, como se dice, lugares a los que con el ojo humano o con el otro instrumento no podemos llegar. Por ejemplo, imagínense ustedes que quieren ver dentro de un órgano, dentro de un paciente, una fibra óptica es una cosa muy, muy delgada. Pueden hacer una pequeña incisión y poder meter una fibra y pues más o menos ahí uno puede lograr ver lo que hay dentro del cuerpo sin necesidad pues, de hacer incisiones muy grandes, etcétera, ¿no? Creo que eso lo dice también los explica en unas secciones a fondo, justamente en esta parte de la reflexión interna. Aquí está más o menos el diagrama que les estoy diciendo. La reflexión interna también puede ocurrir para en el caso de que los tubos se deformen un poco. Puede haber muchas reflexiones internas, pero al final la luz siempre viaja, ¿verdad? Las potencias que viajan aquí de la reflexión son bastante altas, ¿verdad? Y las intensidades después del número de reflexiones es alrededor del 0,95% en el mejor de los casos, por lo que casi toda la intensidad que uno tiene se refleja a lo largo del tubo. Aquí tenemos aquí algunos ejemplos de fibras ópticas o de cables que tienen estas propiedades. Son muy bonitas, algunos para decorativos, otros para otro tipo de experimentos o las aplicaciones médicas, como lo que les estaba diciendo, que se pueden utilizar cables de fibra óptica para poder ver esto. Y el fenómeno realmente allí es ese.
es hacer incidir la luz a un ángulo tal que el rayo de luz vaya rebotando alrededor de todas las paredes. Ese es el fenómeno de la reflexión interna total. Entonces, en conclusión, ¿qué es? Pues es utilizar o identificar cuál es el ángulo crítico, que sería como el ángulo mínimo, en el cual a partir de ahí nosotros podemos tener este fenómeno de la reflexión interna total. Entonces, en el ángulo crítico, el rayo va, pega en la superficie y luego viaja a través de la interfaz. Aquí no hay reflexión interna total porque no vemos que el rayo regresa. No pega en la superficie y regresa. Sino que cuando el ángulo es mayor que el ángulo crítico, el rayo pega en la superficie y luego regresa. Regresa con el mismo ángulo con el que pega arriba, porque esta superficie ahora es como un espejo. Y entonces, debido a la ley de reflexión, esta superficie aquí hace que el rayo esté regresando con el mismo ángulo incidente. ¿Verdad? No sé si tienen alguna pregunta, duda o consulta. Todo claro, doctor. Ok, déjenme ver aquí qué está pasando. Ok. No sé si en esos ejercicios que me enviaron de exámenes hay alguno que sea referente a la reflexión interna total. Si no, buscamos uno en el libro de texto. Aquí está lo de refracción y reflexión interna total y fibras ópticas. Están desde el número 16 hasta el número 55. Sí, del 16 al 55. Díganme el número entre el 16 y el 55. El 51. No, mejor el 54. 54 o 51. Es que los números pares no tienen respuesta, entonces no sé si le parece bien hacer el 54 o el 51. Cubo de vidrio film descansa sobre un periódico en una mesa. La mitad inferior de los lados verticales está pintada de manera que es opaca, pero la mitad superior es transparente. Al mirar por uno de los lados verticales del cubo es posible ver la parte del periódico cubierta. Ah, ya. Sí, pero no es de reflexión interna total. Eso sí, es como el ejercicio que hicimos de la pecera. Es parecido a eso, si se puede ver algo o no. O como el 46, si se puede ver la moneda o no. O Creo, sea, creo que el 51 sí, ese sí es de ese. ok. Creo que sí es de reflexión interna total, porque dice, un haz de luz dirigido hacia arriba dentro de un material plástico con un índice de refracción 1.6 incide en una interfaz superior horizontal. Ok, a ciertos ángulos de incidencia la luz no se transmite al aire, que es lo que queremos. La causa de esto es la reflexión, la refracción o la reflexión interna total. Claramente, cuando el rayo de luz no sale al aire es debido a la reflexión interna total.
Ahora inciso B. Si el ángulo de incidencia es de 45, ¿parte de las se transmitirá al aire? ¿Parte del haz se transmitirá al aire? Vamos a ver. Vamos a ver si es cierto eso. Entonces, en el número 51 del capítulo 22, dice que tenemos un metal plástico con índice de refracción 1.6. Entonces, aquí tenemos esto. Plástico con un índice de refracción, le vamos a poner N1 de 1.6. Arriba tenemos aire, entonces el índice de refracción 2 es 1, ya sabemos. Entonces el punto es que hay un rayo de luz que quiere salir de aquí. Entonces incide supuestamente a 45 grados respecto de la normal. ¿Verdad? Entonces eso es lo que dice. Si el ángulo de incidencia es del 45, preguntan, ¿parte de la luz se transmitirá al aire? O sea, ¿parte de la luz saldrá de aquí? ¿Sí o no? Entonces, para saber eso, necesitamos calcular el ángulo crítico. ¿Ok? Entonces, la fórmula dice, el seno del ángulo crítico es igual al índice de refracción 2 entre el índice de refracción 1. Aquí, y el 1 está abajo y el 2 está arriba. ¿Está bien? Entonces, el ángulo crítico es el seno inverso de el índice 2 entre el índice 1. Esto sería el seno inverso del índice 2, que es 1, porque es el aire, y el índice 1 es el plástico, que es 1.6. ¿Cuánto nos daría el ángulo crítico? 38.68. Ok, permítanme. Más 52, 4, 4, 3, 130. 25. 27. 09. México. En México. 502 más 502. No, más 52. Ah, perdón. 24, 31, 35, 27, 09. Gracias. Ok, una disculpa. ¿Cuánto era el ángulo aquí? 38.68. 6,8, entonces es 7 grados. Perfecto. Este ángulo crítico es de 38.7 grados. Medido desde la normal. Eso es algo como más o menos como por aquí, digamos. Este es el ángulo crítico de 38.7 grados. Y el ángulo que nos están dando es mayor, ¿verdad? Este de 45 grados, teta 1 le voy a poner, de 45 grados, es mayor que el ángulo crítico. Por tanto, la reflexión interna total sí se da. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. ¿Seguros? A ver, Cheryl, ¿está de acuerdo? Sí, doctor. Ok, ¿por qué?
Gabriel Alejandro, ¿por qué están de acuerdo? Porque, pues como usted mencionó, la reflexión interna total sí se cumple. Entonces, Listo. eso quiere decir que está bueno el ejercicio. Sí, más que bueno es como, ok, como el ángulo crítico es 38, pero el ángulo con el que incide la luz es mayor que 38, entonces sí hay reflexión interna total. Eso quiere decir que el haz de luz, Disculpe, doctor. ajá, Ah, pero- dígame, no, era porque en el libro decía que no se daba lo de la luz clara. ¿qué dice? Que en el libro decía que no se daba, pero no sabía si era lo de la luz que no se da o si es el índice de... Ok, leamos la pregunta. ¿Parte de la luz se transmitirá al aire? Nosotros concluimos que no, la luz no sale al aire. Vamos a ver qué dice el libro de texto. Ah, ya entendí. 51 del capítulo 22. Jóvenes, jóvenes. 22. Dios, ¿dónde está el 22? Aquí. Inciso A, reflexión interna total. Dice, teta crítico es 39, menor que 45. No. O sea, la pregunta del libro es, ¿se transmite al aire? No, no se transmite al aire. Eso fue lo que nosotros concluimos. Estamos bien. No hay ningún problema. Suponga que la superficie superior del material plástico se cubre con una placa de líquido con índice de refracción igual a 1,20. ¿Qué sucede en este caso? O sea, ¿hay reflexión interna total o no hay reflexión interna total? Entonces, es la mismita situación. Tenemos aquí un índice de refracción ahora de 1,6. Aquí tenemos un índice de refracción de 1,2, una película de agua, o de no sé qué era lo que ponían ahí. Tenemos un rayo incidente de 45 grados. Ustedes preguntan, ¿y en estas condiciones qué pasará? Entonces, bueno, volvemos a calcular el ángulo crítico. Entonces, el ángulo crítico es el seno inverso, usando la misma ecuación, ¿verdad? Del 1,2 dividido entre el 1,6. ¿Cuánto da este ángulo crítico? Si esto da más grande o igual a 45, no, tiene que ser más grande que 45, entonces el rayo sí se refleja, pero si da menor, como en el caso anterior, sigue habiendo reflexión interna total. ¿Cuánto da? 48,59. ¿Cuánto? 48,59. Ok, eso es 48,6 grados. Entonces, ¿qué podemos decir? Sí pasa. Sí, doctor. Ah, ok, pero hay un detalle, déjenme leer bien. Ah, pero hay que considerar, a ver, suponga que la superficie superior del material se cubre con una capa de líquido con un índice de refracción 1,20. ¿Qué sucede en este caso? Pero falta ver si sale al aire. O sea, el rayo de luz sí va a atravesar entre el plástico y este otro material.
Ya que el ángulo crítico es 48 y este ángulo está por debajo, entonces sí va a atravesar. Entonces aquí va a haber un ángulo refractado. Calculemos ese ángulo refractado. Entonces, ¿cómo se calcula? Pues con la ley de Snell. Yo diría que el seno 1 perdón, n1 por el seno del ángulo 1 va a ser igual a n2 por el seno del ángulo 2. Entonces, el ángulo 2 va a ser igual a n1, bueno, incluso de un solo. Sería el seno inverso de n1, seno de teta 1 entre el n2. N1 es 1. El seno de teta 1 sería el seno del ángulo 1, que es 45 grados, dividido entre el índice de... Ah, no, perdón. El N1 es 1.6. Aquí me estoy equivocando, perdón. Este es 1.6 y abajo va 1.2. ¿Cuánto me daría entonces el ángulo refractado? Setenta punto 70.52, perdón. 70.52 grados. Muy bien. Entonces la respuesta es que no, ¿verdad? Entonces no sale al aire. ¿Ok? No sale al aire. ¿Todo el mundo claro? Sí, doctor. Ok. Este problema está muy bueno para examen. Entonces, se lo voy a volver a explicar de nuevo la solución. Voy a describir primero lo que pasa en el inciso A para describir aquí a la par lo que pasa en el inciso B. En el inciso A tenemos un índice de refracción de 1.6 y luego arriba el aire con un índice de refracción 1. Un rayo de luz quiere salir de este medio plástico al aire donde tiene un ángulo de 45 grados. Nosotros calculamos el ángulo crítico para el cual se puede dar la reflexión interna total. Eso da, 38.7. ¿Verdad? 38.7 grados. Como el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo crítico, entonces se da la reflexión interna total y entonces la luz no sale al aire. Muy bien, eso sé que lo entienden muy bien. Lo que me preocupa es el inciso B. En el inciso B dicen, ahora tenemos el material que de nuevo sigue siendo de 1.6, etcétera, etcétera, pero ahora se cubre con una pequeña película de un líquido. Entonces voy a poner aquí esta cosa, incluso así como medio, bueno, ni siquiera ocupamos eso. ¿Verdad? Es un líquido. Arriba siempre está el aire y queremos saber si el rayo sale o no. Entonces, en esta película tiene un índice de refracción de 1.2. Es un líquido. Entonces vengo yo y quiero hacer exactamente lo mismo. Saber si esto sale o no. Entonces aquí el ángulo incidente sigue siendo 45 grados. Calculo el ángulo crítico para el cual esto pasa para saber si esto pasa ¿cómo se llama? Del plástico al líquido. El ángulo crítico en este caso es 48.6. 48.6 grados. Muy bien. Entonces, como este ángulo incidente es menor que el ángulo crítico, entonces
la luz sí sale al líquido. Por ende, tiene un ángulo refractado. ¿Ok? Aquí tenemos este ángulo teta refractado. Calculamos ese ángulo teta refractado. Ese da 70.52, ¿verdad? Entonces, este ángulo de aquí es de 70.52 grados. Muy bien. Ese ángulo refractado es el mismo ángulo incidente que vamos a utilizar acá para ir ahora entre el líquido y el agua. Creo que falta calcular este ángulo crítico ahora. Si no lo calculamos, no hay ningún problema. Entonces sería 7.5 grados, 70.5 grados. Entonces ahora quiero saber entre el líquido y el aire si este rayo sale. Entonces, si quieren calculamos este nuevo ángulo crítico acá. Ángulo crítico, vamos a poner aquí, entre el líquido y el aire, para saber si sale. Entonces ese ángulo crítico es la misma formulita, ¿verdad? Seno inverso del índice de refracción de arriba, que es el del aire, dividido entre el índice de refracción, que es el del líquido. ¿Cuánto da el seno inverso de 1 entre 1.2? Aquí este se transformó en nuestro ángulo incidente ahora. 56.44. 56.4 grados. Entonces, como el ángulo incidente de 70.5 grados es mayor o menor. Mayor, ¿verdad? Mayor que el teta crítico, en este caso, entonces el haz de luz no sale a la superficie. Porque el ángulo incidente 70 es más grande que el ángulo crítico entre el líquido y el aire. Y entonces se da el fenómeno de la reflexión interna total. Entonces aquí si yo dibujo el rayo, entonces el rayo se regresa, ¿verdad? De nuevo con un ángulo aquí que pues, es igual al otro que está allá. Entonces eso es lo que pasa. Sí pasa entre el plástico al líquido, pero del líquido al aire ya no pasa. Entonces se hace como 2 veces el análisis que se hizo en el inciso A. En el inciso A solo importaba calcularlo una vez, pero en el inciso B sí importa calcularlo 2 veces el ángulo crítico. Primero entre el vidrio y el líquido y luego entre el líquido y el aire. Y con eso entonces vamos determinando los ángulos aquí, que sería en este caso esto. ¿Ahora sí me entienden la idea o cómo, por qué no sale tampoco en este caso B? Sí, doctor. Muy bien, ¿y qué dice la respuesta del libro? Es la misma respuesta que tenemos acá y que no sale a la luz, no sale del medio. Ok, perfecto. ¿Algún otro problema que quieren que resolvamos de esto de reflexión interna total? Está muy bueno este 51. Aquí está el de la pecera que me preguntaron aquel día. Tiene que ver con otra cosa. El 55, a ver. Ah, este también es de reflexión interna total. Porque preguntan, justo son las preguntas como que uno tiene que identificar. ¿A qué ángulo sale por el otro prisma? Cosas así, saber si sale o no sale. ¿Ok? Y pues esa geometría no se ve tan alegre. Entonces vamos a hacer el 55. Con esto sí creo que quedaría suficientemente discutido este tema y mañana podríamos repasar de los otros temas
que me interesan sería el número 55 del capítulo 22. Entonces dice, se colocan juntos dos prismas de vidrio, como está aquí en la figura. Uno tiene un índice 1.6 y otro tiene un índice 1.40. Si un haz de luz llega a la cara de uno de ellos en dirección normal, así como está aquí, pega, y estos tienen 45 grados, ¿a qué ángulo sale por el otro prisma? Ah, ajá, ok. Entonces, ¿a qué ángulo sale el haz por el otro prisma? Entonces aquí, a ver si este entra recto, este ángulo de aquí es 45 grados, tal cual, tal cual, tal cual. Entonces vamos a hacer ese dibujo. Tenemos este, ¿sí? Una línea entre estos dos, así. Y aquí tenemos un índice N1 de 1.6, N2 de 1.4. Este rayo de luz viene directo aquí así. Aquí la normal está bien dibujada, es así, porque es la normal a las dos superficies. Este ángulo es 45 grados, al igual que este. Entonces el ángulo aquí es 45 grados, ¿verdad? Eso sí, no lo perdamos de vista. Y el ángulo se mide respecto de la normal. Entonces la pregunta es, ¿a qué ángulo sale refractado? ¿Cuánto es este ángulo teta aquí? 2 le vamos a poner, ¿eh? Entonces, N1, seno del ángulo 1 es igual a N2, seno del ángulo 2. De tal manera que el ángulo 2 es el seno inverso de N1, seno del ángulo 1 entre el N2. Esto es el seno inverso de N1, que es 1.6, por el seno del ángulo, que ya dije es 45 grados, dividido entre N2, que es 1.4. ¿Cuánto nos daría este ángulo refractado? 53.9 grados. Muy bien. Entonces este de acá es 53.9 grados. Este rayo de luz sigue y pega ahora en esta superficie. Aquí está bien dibujado también. Entonces aquí está su superficie normal. A ver, y aquí ya se pone peluda la cosa porque aquí quiero este ángulo. Quiero este ángulo que está aquí. Soy Cheutama, ¿cómo calculo eso? ¿No sería el mismo ángulo, doctor? En este caso no, porque observe que las normales no son, ¿cómo se dice? Las normales no son paralelas. Esta es horizontal y esta está inclinada. Pero creo que ahí está la respuesta en las normales. Vamos a ver. Este pega aquí a 45, este aquí es 53. Ocupo este. Si yo hago esta normal aquí paralela, todo este ángulo sí es 53. Va a ser 53 menos 45 esencialmente. Porque para hacer paralela la línea esta tengo que moverla 45 grados. O sea, de aquí para acá es 45 grados. Entonces, el ángulo este que estoy buscando, este que está acá, alfa le voy a poner, va a ser 53.9 menos 45. Ese va a ser el ángulo ahí. Ese es el ángulo incidente para la nueva situación para salir al aire. ¿Cuánto es esto? A 8.9. 8.9. 8.9 grados, ¿verdad? Sí, eso va a dar ese ángulo ahí. Perfecto.
Entonces esto sale acá con un ángulo teta, que a saber cuánto es. Solo dice que es teta, pero el ángulo incidente es este, el de 8.9. Entonces volvemos a aplicar la ley de Snell, ¿verdad? N1, seno del ángulo 1 va a ser igual a, bueno, incluso podemos manejar aquí la N2, seno del ángulo 2, igual a N3, seno del ángulo 3, el teta 3 es el que andamos buscando, y aquí tenemos un N3 y teta 3, y este que está aquí es el que estoy llamando teta 2, ¿verdad? Con este índice 1.4. Entonces, si queremos teta 3, entonces, teta 3 o teta es igual al seno inverso de N2, seno del ángulo 2, entre N3. Esto es igual al seno inverso de N2, que dije era 1.4, por el seno del ángulo este, el 8.9, dividido entre N1 y afuera es, pues supongo que el aire, ¿no? Entonces vamos a ponerle 1, ¿ok? ¿Cuánto daría este ángulo 3 o el ángulo teta con el que sale? 12.5. ¿Cuánto? 12.5. 12.5 grados, muy bien. Entonces esta sería la respuesta. El ángulo al que sale será de 12.5. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y luego la pregunta B, a qué ángulo aquí de incidencia se refractaría el haz a lo largo de la interfaz? O sea, ¿cuál es el ángulo crítico, pues, para pasar entre el medio 1 y el medio 2? Eso es esencialmente lo que pregunta. ¿Cuál es el ángulo crítico para pasar entre el medio 2 y el medio 1? Entonces solamente es aplicar esta fórmula, ¿verdad? Aquí el medio 1 es este que está aquí y el medio 2 es este que está acá, ¿verdad? Tal cual. Entonces sería el seno inverso de 1.4 entre 1.6. Esto creo va a dar mayor que 45, porque a 45 sí pasa. Entonces va a dar mayor. Todavía no estamos en el ángulo crítico. ¿Cuánto da esto? 61 grados. 61.04. 71. 61.04. 61. 61. Ah, ok. Y tal como acabo de decir, este va a ser mayor porque sí se refleja en el primer caso. Como ese es impar, vamos a verificar, es el número 55 del capítulo 22. 55 del capítulo 22, ¿dónde está el 22? Aquí. Dice 12.5 y 26.2. Wow. El 12.5 sí. Pero aquí, ¿por qué 26.2? ¿Sí hicimos bien esto? ¿Esta cuenta? ¿Sí está bien este número? Sesenta y 61.04. Sí.
Ok, lo revisaré entonces y mañana les digo cuál es el problema. Porque si yo abro el ángulo, este se va a ir acá. Exactamente. Tal cual, esa es la reflexión interna total. Entonces ese es el ángulo crítico, lo que están pidiendo. Pero dice 26.2. Me preocupa porque es menor que 45. Entonces, si el inciso A está bueno, ¿por qué este está fallando? Pero déjeme pensar un poquito. ¿A qué ángulo de incidencia se refractaría el haz a lo largo de la interfase entre los dos prismas? Ah, ya sé cuál es el problema. Sí. Así como lo resolví, yo estoy pensando en que si muevo este rayo, si lo muevo, digamos, por aquí así, lo voy a hacer en rojo, si lo muevo así, pega así, ¿ok? De tal manera que el refractado se va a ir aquí por la superficie. Pero no estoy considerando que tiene que pasar del aire al prisma. Entonces hay que hacer primero del aire al prisma y del prisma al ángulo crítico. Para poder, por eso va a dar ese número que dice el libro de texto ahí. Entonces, sí, este está malo, lo vamos a borrar y mañana lo terminamos. Mañana les digo cómo se hace eso. Básicamente es eso que les acabo de decir. Hay que ir del aire al prisma y el prisma para acá. Entonces aquí va a haber un rayo por acá. Hay que aplicar la ley de Snell. Se refracta para que el otro ángulo de acá, o este de acá, mejor dicho, dé la propiedad de que el rayo después viaje en la interfaz de entre los dos bloques. Uf, listo, ya son las 3. Entonces, salvo ese detalle técnico, nos veríamos mañana.